Momento habitual de cada viernes de la visita de la gente del CREVA para meternos en temas que tienen que ver con lo económico, pero que son temas diarios y que intentamos que usted interprete para ver cómo le modifican o no la vida de cada día. Mariano D'Amore, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, bueno, el tema de hoy es el trigo. Y uno se pregunta, ¿qué está pasando? Escucha voces desde el gobierno, voces que tienen que ver con los productores. El gobierno dice se están guardando el trigo, hubo presión para que lo saquen de los hilos, la harina aumenta. Digamos, ¿cómo podemos interpretar este escenario? Bueno, el problema del trigo es un poco más complejo como para definirlo en una sola campaña o lo que pasa en una sola campaña. Los últimos años no hubo incentivos para destinar superficie para sembrar con este cultivo, y razón por la cual tenemos un escenario de escasez no muy pronunciada, pero hay una escasez evidente que lleva a estas fricciones entre oferta y demanda que estamos viendo en los últimos meses y que se acentuó de manera importante. En este sentido hemos traído algunas placas que nos pueden ayudar para que los televidentes interpreten qué es lo que está sucediendo con el sector y cómo afecta esto a nivel regional. Acá tenemos. Como se puede apreciar en esa primera placa, la línea que va por encima refleja la evolución de la superficie sembrada a nivel país. Fíjese como que hasta la mitad de la última década existió una tendencia estable, y a partir del año 2005-2006 comenzó una pronunciada tendencia decreciente no solamente a nivel país sino a nivel regional. Y para citar solamente un par de cifras y tengan una idea de la magnitud del impacto que tuvo la superficie sembrada, a nivel país, por ejemplo, se llegó a sembrar aproximadamente 7 millones de hectáreas a fines de la década pasada, y en la última campaña se sembraron 3 millones de hectáreas. Ahí se puede apreciar visualmente el importante impacto que tuvo en la superficie, ¿no? ¿Tiene que ver con la rentabilidad, con el avance de la soja? Es una combinación de factores, pero principalmente fueron las distorsiones que se generaron en el mercado producto de intervenciones en todos los eslabones de la cadena y principalmente en el sector primario. El sector del trigo en nuestra región es muy importante y lamentablemente no tiene otra alternativa, no tiene un cultivo sustituto. Existe uno que es la cebada, que después vamos a ver en la próxima placa o en la otra qué es lo que ha sucedido, pero es muy importante a nivel regional. Está. Vamos a si otra placa. Podemos ver la otra placa. Bueno, en esta placa se puede apreciar el promedio en términos de producción de lo que ha sucedido en la última década, tanto a nivel país como a nivel región. A nivel país representado por la columna de color verde y el color rojo es la participación de la región. Fíjense lo que ha pasado en la última década comparando los primeros 5 años de la década contra los últimos 5 años. La producción cayó notablemente, más de un 20% a nivel país, pero en la región fue incluso superior a esto, cayó un 40% la producción de trigo. Es algo muy importante por los efectos que genera en términos de generación de ingresos para la región, en una región en la que es cultivo dependiente porque no tiene muchas alternativas productivas para destinar la superficie. El impacto en la economía regional es muy importante y se va a poder ver en la próxima placa, donde nosotros estimamos en términos de ingresos cuál fue el aporte de la cosecha a nivel regional, tanto de trigo como de cebada, porque en este caso para hacer el análisis completo hay que incorporar la cebada, que también es un cultivo de cosecha fina y que tiene incidencia importante en la producción total. Fíjense, este es un gráfico que muestra la evolución desde el año 2002-2003 hasta la última campaña en términos de generación de ingresos, y cómo en las últimas 3 campañas se puede apreciar una caída en términos reales de los ingresos generados por la cosecha fina, y esto tiene que ver o refleja el aporte directo que tiene la cosecha fina sobre la economía regional y además todos los servicios y sectores asociados a la cadena de trigo. Es decir, el impacto es muy importante. En la última campaña se generaron aproximadamente 850 millones de pesos en términos de la cosecha fina, y si lo comparamos con campañas anteriores estamos hablando quizás un tercio o una cuarta parte de lo que se generaba a principios de la década. Eso es un efecto, imaginémoslo como un efecto derrame hacia todo el resto de la economía regional, y se puede apreciar claramente que es uno de los sectores de la economía que más han sido afectados en la última década. Sí, uno hace lecturas políticas respecto a todo esto
sabe que bueno, el campo ha tenido un impacto fuerte, una lucha política coyuntural desde hace varios años con el gobierno. Quizás el sector en cuanto a cultivos que más se vio afectado en esto es el del trigo, y más que nada en nuestra región, como ya bueno tiene un sustituto y digamos se van cerrando los esquemas como para poder buscar alguna alternativa. Y te pregunto, en virtud de esto, el panorama, ¿cuál es? Estamos en un año electoral que distorsiona un poco las expectativas, pero ¿qué se viene? No, las expectativas en términos de superficie sembrada y, si se quiere, de inversión, porque en definitiva la superficie sembrada no es más ni menos que inversión en el sector, son estables. No hay mucha expectativa de que mejore sustancialmente la superficie sembrada con trigo. Probablemente mejore, pero por un factor climático, no por un factor de incentivo a la inversión, razón por la cual no vemos un escenario en el que se pueda generar algún incremento en términos de generación de ingreso y por ende una mejora en términos de la economía en general. Esa es la expectativa de incertidumbre trasladada a la realidad que hoy nos muestra el sector agropecuario a nivel regional. Perfecto, Mariano, muchas gracias por el panorama. Saludo a la gente del CREVA. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Y nosotros